Ana María Salazar Bugueño, magíster en Salud Pública, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, licenciada en Salud Ocupacional y doctorado en Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial. En primer lugar, saludarle a todos y a todas y agradecernos, ¿verdad?, a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por la invitación cursada para dar una conferencia en la 26 Semana de Salud Ocupacional que se realiza en la ciudad de Medellín. Lo que yo les voy a presentar hoy día son los resultados de un trabajo de investigación realizados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que lleva por título Comparación de la atenuación sonora obtenida según metodología subjetiva REAC y objetiva MIRI. Aquí, como ustedes ven, estamos con una, diría yo, un cómics, ¿no es verdad?, que está presentado. Tenemos a Olaf el vikingo, en el cual él ya se queja del ruido. ¿Y por qué es importante esto, a pesar de que es una imagen bastante poco tradicional en este tipo de conferencias? Porque sabemos que 1/3 de la población mundial presenta algún grado de pérdida auditiva asociada a contaminación acústica, la que, dependiendo de los niveles que tenga, puede originar una hipoacusia sensoroneural laboral o hipoacusia atribuible a ruido, puede originar trastornos del sueño, molestias o interferencia conversacional. Entonces vemos que tenemos efectos auditivos que afectan directamente al órgano de la audición y efectos que no son auditivos y son más bien de tipo subjetivo y que va a depender cómo el sujeto expuesto perciba, ¿no es verdad?, esa onda sonora. También tiene especial relevancia lo que señala la Organización Panamericana de la Salud. Ella dice que el 17% de los trabajadores en América Latina tienen algún daño a su audición inducida por ruido. Veremos la agenda que vamos a llevar durante esta presentación. Vamos a ver primero antecedentes históricos, vamos a referirnos en forma bastante breve al uso del elemento de protección auditiva, vamos a ver también aspectos de atenuación sonora y ya después vamos a entrar de lleno en el trabajo de investigación propiamente tal para finalmente presentar las conclusiones de esta investigación. En relación a la reseña histórica, nosotros vemos ahí que la primera vez que se habla respecto de un protector auditivo se hace en el siglo XIX. Y vemos, ¿no es verdad?, que la revista de la Asociación Médica Británica habla de un protector auditivo tipo tapón que se diseñó, ¿no es verdad?, o se fabricó para proteger a aquellas personas que trabajaban expuestas a ruido fuerte, también a los soldados y marineros, con el fin de protegerlos del ruido de impacto en el caso de soldados y marineros. Por otra parte, vemos que los primeros protectores auditivos estaban hechos de madera, luego se utilizó lana, posteriormente se han hecho de goma o silicona y finalmente algunos de fibra de vidrio. Pero lo más importante es que el desarrollo máximo que alcanzó el diseño y fabricación de elementos de protección auditiva se hace durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparecen las orejeras y los tapones. Y algunos de estos poseían filtros o membranas que permitían, ¿no es verdad?, un sistema no lineal de protección, activándose a partir de un cierto nivel de presión sonora, y con esto lo que querían era proteger la audición de aquellos soldados que estaban expuestos a disparos y o explosión. Por otra parte, se veía también que estos elementos de protección personal fabricados en esta época, durante la Segunda Guerra Mundial, brindaban una protección muy pobre, eran incómodos, por lo tanto eran inadecuados para ser utilizados en ambientes de trabajo industrial. Ahí en la imagen ustedes están observando, ¿no es verdad?, esto es tipo tapón, como ustedes están viendo acá, y también observamos aquí que ustedes tienen, ¿no es verdad?, una imagen de un tapón, y ustedes ven que se puede insertar, como está en la imagen aquí inferior, al interior del conducto canal auditivo externo. Aparece también en la base de la diapo, de donde se sacó la fuente para aquellos que quieran tener mayor información. En el día de hoy, nosotros vemos que existen variados modelos, ¿no es verdad?, o tipos de protectores auditivos, y existen también variadas marcas. Tenemos las tradicionales o las más comunes, que son las orejeras, que pueden ser de carácter universal, como esta, o pueden ser de posición única. También las orejeras pueden ir acopladas o adosadas a un casco de protección. Y tenemos distintos tipos de tapones, y estos son tapones que son hechos a medida del usuario. Tenemos tapones de silicona, tapones de espuma, tenemos tapones semi-insertos. Lógicamente, el tipo de tapón de elemento de protección personal auditivo que voy a utilizar va a depender de varias características
que tenga el puesto de trabajo y las características del ruido, que no es motivo de esta conferencia. En relación al uso de los elementos de protección auditiva, ¿qué podemos nosotros decir en estos momentos? Vamos a hablar entonces respecto del uso. Tenemos aquí en primer lugar que un estudio que fue realizado entre el año, como dice aquí, 1999 a 2004, nos muestra lo siguiente. Se relaciona la prevalencia de la exposición a ruido con la proporción de no uso de elementos de protección personal. Y estamos viendo que nosotros tenemos acá varias áreas que son de interés, y yo las traigo aquí remarcadas. Tenemos nosotros, por ejemplo, que los trabajadores del área minera, cuyos niveles de exposición o tasa de exposición es sobre el 80%, llegando más o menos a un 85%, ellos declaran que menos del 20% de los trabajadores utilizan elementos de protección personal. O sea, existe una relación inversa entre la necesidad de utilizar un determinado elemento de protección personal, en este caso auditivo, versus el porcentaje de los trabajadores expuestos que sí lo hacen. Lo mismo ocurre en el área metalmecánica, donde tenemos que casi, ¿no es verdad?, el 55, entre más o menos el 55% de los trabajadores expuestos requieren, ¿no es verdad?, por los niveles de exposición utilizar elementos de protección personal, pero menos del 20% de ellos lo hace. Y tenemos también el área de la comida, ¿no es verdad?, y productos afines, en el cual también aquí aproximadamente el 50% de los trabajadores está expuesto a niveles que son peligrosos para su audición, y menos del 20% de los trabajadores dice que no usan, ¿no es verdad?, elementos de protección personal. Entonces estamos viendo que existe un problema acá. Y lo otro que llama la atención, que aquellas empresas en las cuales hay muy pocos trabajadores expuestos, la mayoría de ellos utiliza elementos de protección personal. Eso es interesante, que es un tema, yo creo, que habría que ver si acaso las campañas de educación, la motivación, la comodidad del elemento de protección personal influye en la proporción de no uso de elementos de protección personal. Entonces estamos viendo aquí que donde menos se requiere, existe una mayor proporción de gente que no usa el elemento de protección personal. Aquí diríamos que podríamos sacar por diferencia, si tenemos que son 85% de los trabajadores que están expuestos y menos del 20% lo utiliza, el resto de ellos sí lo hace, ¿ya? Entonces eso es un dato relevante que ustedes deberían considerar. Otro estudio realizado sobre un número de 1.458 trabajadores, nos muestra que en términos generales, independientemente, ¿no, verdad?, de las variables sexo, raza, edad y nivel educacional, el 34,3% de los trabajadores declaran, ¿no, verdad?, no utilizar el elemento de protección personal. Entre paréntesis tenemos la desviación estándar, ¿no, verdad?, que tiene para la proporción en este caso. Por otra parte, vemos que mayoritariamente las mujeres, un 49,3% de ellas, no hace uso del elemento de protección personal. En contraposición, el 31,1% de los hombres no hace uso del elemento de protección personal. A mí me llama la atención que las mujeres sean más reticentes a no usar el elemento de protección personal, ya que podríamos decir de que estamos viendo que las mujeres normalmente tienen conciencia desde el punto de vista de salud pública lo que significan los programas del niño sano, el diabético, los enfermos cardiovasculares u otros. Respecto a la edad, vemos que los dos extremos de las etarias, tanto los jóvenes entre 16 y 24 años, el 40% de ellos no usa elementos de protección personal, y los mayores de 55 o 55 más años tampoco lo hacen. Entonces, estamos viendo que ambos extremos del inicio de la vida laboral y ya cuando estamos entrando en la fase de salida de la vida laboral, tenemos la mayor cantidad de trabajadores que no hacen uso de este elemento de protección personal. Otra variable de interés es el nivel de educación. Y observamos aquí que aquellos trabajadores que tienen menos de 16 años como nivel de educación son mayoritariamente quienes no utilizan estos elementos de protección personal. Hay otro estudio también que es bastante interesante, que vamos a ver a continuación, en el cual observamos ya aquí en un tamaño muestral mucho más grande, estamos hablando de 19.911 trabajadores, y que este estudio
se dedicó a ver qué pasaba en el programa de conservación auditiva entre los años 2005 y 2009. Y respecto al uso de protección personal, vemos que el 2,8% de los trabajadores nunca han usado elementos de protección personal, el 25,9% algunas veces, y quienes utilizan siempre los elementos de protección personal es el 71,3% de ellos. Finalmente, tenemos otro estudio, también bastante interesante, que vamos a ver a continuación, que nos muestra, aquí se hace la asociación entre el uso del elemento de protección personal y el deterioro o cambio transitorio del umbral de audición, bajo dos perspectivas. Desde la perspectiva de la OCHA, en forma tradicional, o sea que aquí se abordan las frecuencias tradicionales audiométricas, en cambio acá se abordan o se toman en cuenta o en consideración las altas frecuencias. Y se ve, por ejemplo, tomando como referencia a aquellos trabajadores que siempre usan el elemento de protección personal, por eso en ambos casos aparecen como referencia, y observamos qué pasa si el trabajador lo utiliza algunas veces. Vemos, ¿verdad?, que el riesgo de sufrir ese deterioro transitorio o cambio del umbral de audición aumenta un 8% en el caso que se utilice algunas veces y aumenta hasta un 23% en el caso, ¿no es verdad?, que los trabajadores no utilicen nunca el elemento de protección personal para aquellas frecuencias audiométricas tradicionales. En contraposición, si consideramos el deterioro transitorio del umbral para las altas frecuencias, vemos que en el caso que se utilice algunas veces, el cambio de transitorio del umbral de audición aumenta en un 8% y si no se utiliza nunca en un 26%. Esta relación es muy relevante, ya que ustedes recuerden que el cambio o deterioro transitorio del umbral de audición ocurre inicialmente y con posterioridad nosotros lo que observamos es que este cambio transitorio del umbral se transforma, ¿no es verdad?, en algo de tipo permanente. Entonces debemos nosotros saber a qué se atribuye esto y es un factor que deberíamos considerar al momento de estar asignando elementos de protección personal, que podemos hacer la relación con la respuesta biológica que se mide a través de los umbrales audiométricos. Veamos a continuación qué nos dice nuestra agenda. Vamos a pasar ya de lleno a introducirnos en el tema de esta conferencia, que es, ¿no es verdad?, la atenuación sonora. En primer lugar, cuando hablamos de atenuación sonora, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo se define, cómo se calcula, qué significa, para qué me sirve. O sea, esto tendría que tener alguna relación que fuera importante. En primer lugar, vamos a hacer una definición que está dada en la norma chilena 1331, en su parte 5, que se oficializó en el año 2001, que la define como la diferencia entre los umbrales de audición de un sujeto medidos con y sin protector auditivo. Y aquí abajo en esta imagen ustedes lo están viendo. Tenemos una cámara, que es donde se hace el ensayo, se hace una audiometría de campo libre, significa que la persona escucha en forma simultánea por ambos oídos, está cómodamente sentada en un lugar, es una audiometría tradicional, o sea, se estudian las frecuencias audiométricas de 125 a 8000, y se toman primero los umbrales basales, que son aquellos que no tienen elementos de protección personal, y con posterioridad al mismo sujeto, en las mismas condiciones, con el mismo equipamiento, lo único que cambia es que se le coloca el elemento de protección personal, en este caso una orejera, que es la que se está sometiendo al ensayo de atenuación sonora, se vuelven a medir los umbrales y se hace la diferencia para cada frecuencia audiométrica de que el umbral audiométrico con protector menos el umbral audiométrico sin protector. Y eso se llama atenuación sonora. Dependiendo si los protectores auditivos son tipo orejera o son tapones, va a depender el número de sujetos que se requieren para hacer el ensayo y cuántos ensayos por sujeto se hace. Por otra parte, para medir esta atenuación sonora existen distintos métodos. El primer método, y el considerado estándar, es lo que nosotros llamamos el método REAT, y que está definido en la norma ISO 4869 en su parte 1. Y es un método subjetivo y que corresponde a lo que yo acabo de presentar. ¿Qué características o qué ventajas tiene este método? En primer lugar, que considera todas las vías de ingreso del sonido al órgano de la audición. Quiere decir que considera la conducción ósea, la conducción aérea y también lo que se transmite, ¿no es verdad?, a través del elemento que está constituido, el protector auditivo, y también la posibilidad que tuviera el efecto rendija que nosotros llamamos,
que corresponde cuando la almohadilla, ¿no es verdad?, que recubre la copa, en este caso de la orejera, no queda herméticamente sellada contra el cráneo del sujeto que está sometido a ensayo. Por otra parte, nosotros también debemos decir que como desventaja es un proceso largo, necesita requisitos específicos en la sala respecto a ruido de fondo, tiempo de reverberación, condiciones ambientales, y por otra parte existe una gran variabilidad individual dentro de los sujetos que son sometidos a ensayo. Se le denomina también como método psicoacústico o método subjetivo, ya lo dije, y se considera el gold standard. Todos los fabricantes de elementos de protección auditiva personal, del tipo que sea, hacen, ¿no es verdad?, y nos presentan a nosotros el método REAT y se ve visualizado en lo que ellos nos suministran como fichas técnicas, como la curva de atenuación sonora. No obstante, existen otros métodos que son de tipo objetivo. El más conocido es el que se llama el método MIRE, que está descrito en la norma también ISO 4869 en su parte 6. ¿Qué hace este método? Y que está representado acá mediante un tapón porque es mucho más fácil de visualizar. En primer lugar, mide en forma simultánea, a través de un micrófono colocado intraaural o intracanal y otro micrófono que está afuera, el nivel de presión sonora. Y lo que nosotros tenemos, que este es un proceso rápido y asemeja las condiciones reales de uso del protector auditivo. ¿Por qué dice que asemeja las condiciones? Porque asemeja las condiciones de terreno. En cambio, el gold standard, estamos viendo nosotros que tiene condiciones ambientales controladas y el trabajador jamás va a estar cómodamente sentado, jamás va a estar en un ambiente controlado desde el punto de vista térmico, acústico y de humedad, por ejemplo. Y acá, en esta otra imagen, les estoy mostrando yo lo que se utiliza cuando se hace en el caso de las orejeras, ¿ya? Y está marcada claramente con color rojo lo que debo colocar en el oído derecho y en color azul el micrófono, que es eso chiquitito que ustedes están viendo ahí, que va intracanal, que sería, ¿no es verdad?, para el oído izquierdo. Veamos qué tenemos ahora desde el punto de vista de nuestra agenda. Vamos a entrar entonces ahora de lleno a lo que es el estudio que yo en este caso les quiero presentar. Entonces vamos a ver la comparación de la atenuación sonora obtenida por los métodos que yo ya les describí hace poco ratito atrás. ¿Cuál fue nuestra hipótesis de trabajo? La hipótesis de nuestro trabajo fue que los valores de atenuación sonora obtenidos por el método REAT, que es el método subjetivo, y el método MIRE, que es el método objetivo, son diferentes en sujetos jóvenes normoyentes. Lo queríamos ver primero qué pasaba en una población con audición normal. Y para eso nos planteamos distintos objetivos. El objetivo general fue comparar las atenuaciones sonoras obtenidas a través de ambos métodos y como objetivos específicos, en primer lugar, medir la atenuación sonora obtenida por el método REAT, medir la atenuación sonora obtenida por el método MIRE, insisto, método subjetivo o psicoacústico, MIRE, método objetivo, y comparar los resultados de atenuación sonora obtenidos con ambos métodos. Veamos entonces cómo lo hicimos. En primer lugar, el diseño del estudio es un estudio descriptivo, porque nosotros primero vamos a hacer un análisis, ¿no es verdad?, univariado y bivariado también. Es de tipo observacional, transversal y prospectivo. ¿Por qué? Porque empezamos el estudio y de ahí hacia adelante fuimos tomando las muestras. La muestra estuvo constituida por 40 participantes. La norma dice que debe existir un equilibrio respecto del género, más o menos 50% de mujeres y un 50% de hombres, con más o menos una variabilidad de un 10%. Y la edad en este caso estuvo comprendida entre los 18 y los 28 años. Como criterios de inclusión, o sea, qué requisitos tenían que tener los participantes de este estudio. Debían ser sujetos con que tuvieran su conducto canal auditivo externo permeable y sano. Esto quiere decir que no hubiera presencia de tapón de cerúmen, ni cuerpos extraños, ni presentara algún tipo de irritación. Los sujetos, además, para ser considerados normoyentes, debían cumplir con las siguientes condiciones. Su umbral audiométrico debería ser menor o igual a 15 dBHL en las frecuencias comprendidas entre 125 y 2000 Hz. Y el umbral audiométrico en las frecuencias comprendidas entre 3000 y los 8000 Hz, que son las frecuencias audiométricas, debería ser menor o igual a 25 Hz. Entonces ustedes están viendo que cubre todo el área de la comunicación desde 125 hasta 8000. ¿Cuáles fueron las variables que nosotros estudiamos? Lógicamente la variable dependiente, la atenuación sonora,
y las variables independientes eran variables de tipo demográfico y ¿no verdad? También los métodos de ensayo, método MIRE, método REA. Para lograr hacer el estudio, nosotros requeríamos ciertos materiales. En primer lugar, un audiómetro clínico, en este caso utilizamos un audiómetro interacústico, modelo AC40, un parlante y una cámara silente. Se utilizó para el método MIRE un equipo HearFit Validation System que cuenta con un parlante y 2 micrófonos duales y un software para el procesamiento de datos cuya versión es la 5.6.1.0. Y los protectores auditivos que sometimos a este estudio, la verdad, fueron las orejeras modelo Peltor X1A y la orejera Peltor X5A. ¿Por qué escogimos estas orejeras? Porque son las que más se utilizan a nivel país. Desde el punto de vista metodológico, nosotros lo primero que se hizo fue una otoscopía y una anamnesis a cada uno de los participantes. Se le hizo una audiometría clínica para verificar que cumplieran con los requisitos de audición para poderlos clasificar como normoyentes. Una vez que ellos eran normoyentes y que aceptaron participar en esta investigación, se les hizo firmar el consentimiento informado. De ahí, para el método REAC, se les hizo un registro de los umbrales audiométricos basales, que quiere decir sin protector auditivo, que es una audiometría, como ya expliqué, de campo libre. Con posterioridad se le tomó una audiometría con protector auditivo. Por cada sujeto se le hicieron 3 ensayos. La diferencia entre los umbrales auditivos con protector, sin protector, tanto para la orejera Peltor como para la orejera Peltor X1A y X5A, nos permitió calcular la atenuación sonora. Acá ustedes tienen la verde, es la Peltor X1A, y la gris es la Peltor X5A. En relación al método MIRE, nosotros observamos acá en esta imagen de que la persona se sienta frente a un parlante, la distancia entre su nariz y el parlante es de 30 centímetros y se registra en forma simultánea qué cosa el ruido intra y extracaral. El número de ensayos por sujeto aquí es de 5 y para la obtención de la curva de atenuación, tanto para la orejera X1A como X5A, se toman los valores, digamos, más altos. A continuación, veremos que para el análisis de datos, primero se construyó una base de datos, se analizó para ver aquellos datos outliners, para poder eliminar aquellos datos que eran, ¿no verdad?, merecían un poco de reparo. Se hizo posteriormente un análisis uni y bivariado, para lo cual se utilizó el software Stata en su versión 13.0. Desde el punto de vista ético, este proyecto cuenta con la aprobación del Comité de Ética de Investigación de Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el proyecto, ¿no es verdad?, corresponde al número 177 del año 2017 y está refrendado por el acta 1124. Veamos, entonces, los resultados. En primer lugar, vamos a hablar respecto del análisis descriptivo. Tenemos nosotros que de los 40 voluntarios, cumplieron con los criterios de inclusión, 2 fueron eliminados. ¿Por qué? Porque no lográbamos que tuvieran la concentración suficiente. Por lo tanto, de los 40 quedaron 38, eso significa que hubo una pérdida del 5%. En relación a la distribución por género, había un equilibrio de género, el 50% eran hombres y el 50% mujeres. Por otra parte, el 50% de la muestra tenía edades inferiores o iguales a 22 años, con una edad promedio de 22,4 más o menos 1,3 años. El promedio en el caso de las mujeres era 22,5 más o menos 1,2 años y el de los hombres 22,3 más o menos 1,4 años. Vemos también que hay un equilibrio respecto a la edad de los participantes. En el caso de la muestra final para el protector auditivo X1A, de los 38 sujetos, ¿no es verdad?, que habíamos seleccionado, hubo una pérdida de un sujeto, porque tenía datos outlier. Una vez que hicimos un análisis de la base de datos, por lo tanto, la pérdida fue de un 2,6%. De estos 37 sujetos, el promedio de edad era de 22,4, más o menos unos 32 años, y un 48%, un 48,6% eran mujeres y un 51,4% eran hombres. En relación a la muestra del protector auditivo X5A, de los 38 sujetos, tuvimos que eliminar a 3, porque teníamos también ahí datos que estaban fuera de todo rango, por lo tanto aquí la pérdida fue mayor, fue un 7,9%. Y el promedio de estos 35 sujetos era de 22,5, más o menos unos 31 años, y en el caso, ¿no es verdad?, de las mujeres, en el caso del sexo, el 51,4% eran mujeres y el 48% eran hombres. Recuerden ustedes que la norma dice que debe haber un equilibrio genérico de un 50 y un 50, más o menos un 10%. Entonces cumple con los requisitos respecto de ese criterio.
A continuación vamos a ver, ¿verdad?, cuál sería dentro del análisis univariado para poder validar que los sujetos que fueron sometidos al ensayo cumplían con los requisitos de audición para ser considerados normoyentes. La norma dice que en la frecuencia de 125 a 2000 los umbrales audiométricos tienen que ser iguales o inferiores a 15. Y aquí vemos para ambos oídos que eso se cumple, independientemente del sexo, qué sé yo, y de la edad. Y en el caso de las frecuencias que van desde 3000 a 8000, el promedio de audición tiene que ser inferior o igual, ¿no es verdad?, a 25. También se cumple. Por lo tanto, podemos decir que se cumple uno de los requisitos más importantes para hacer este estudio, que es que los sujetos sean considerados normoyentes. Veamos respecto a los resultados que nos dice la próxima imagen. En esta imagen, nosotros estamos viendo que tenemos los resultados del método subjetivo, o método real. Estamos viendo la atenuación sonora con sus valores promedio, el rango y también su desviación estándar para ambos protectores, X1A, X5A. Observamos en primer lugar que las mayores atenuaciones sonoras en el caso del protector auditivo X1A se obtienen en el rango de frecuencias de 1000 a 4000 Hz. Y también vemos que los rangos en los cuales se presenta mayor variabilidad son en el rango de frecuencias en la frecuencia de 2000 y 4000. Ustedes observan aquí que están marcadas en color rojo. Y la menor variabilidad se da en las frecuencias de 125 y 250. En contraposición, en el caso de la orejera X5A, vemos que la mayor atenuación sonora se obtiene en el rango de frecuencias que va desde los 500 hasta los 6000, y la mayor variabilidad respecto de la atenuación sonora se da en la frecuencia de 1000 y fluctúa entre los 28.3 y los 50 decibel. Y la menor variabilidad se da, ¿no es verdad?, en el rango de frecuencia menores. ¿Ya? Estamos viendo acá que se presenta en este caso en la frecuencia de 3000 dentro de 31.7, 46.7 dB. Esto es importante que ustedes vean también que el método READ, en este caso, estamos viendo que en el caso del método READ, la atenuación sonora más alta se obtiene para el caso del protector auditivo X5A. Veamos qué pasa con el método MIRE. En relación al método MIRE, nosotros tenemos que las mayores atenuación sonora para el protector X1A se obtienen en el rango de frecuencias de 1000 a 8000 Hz. Y para el protector auditivo X5A se obtienen en el rango de frecuencia de 500 a 8000 Hz. Vemos también que existe una gran variabilidad entre los valores observados en ambos casos. Eso nos está diciendo de que es una variable que hay que considerar. Veamos entonces cómo nosotros podemos comparar estas curvas. Vamos a pasar entonces a la próxima imagen. En primer lugar, vamos a calcular para el caso de la orejera Peltor X1A, el comportamiento de la atenuación sonora respecto del método utilizado. Observamos en primer lugar que la atenuación sonora es mayor para el método objetivo, el método MIRE, ¿ya?, en toda la frecuencia, pero vemos también que la frecuencia de 2000 son valores muy cercanos, muy próximos. Otra cosa que nos llama la atención es que el comportamiento de ambas curvas, independiente que el método sea subjetivo u objetivo, tiene un perfil similar, y que las mayores diferencias se dan respecto de la atenuación en la frecuencia de 4000, en este caso, en la frecuencia de 4000 y en la frecuencia de 8000. Veamos qué pasa a continuación con la orejera X5A. Observamos también que aquí también los datos o la atenuación sonora obtenidos según el método objetivo, que es el método MIRE, son mucho mayores que las obtenidas con el método subjetivo, que es el método READ. Y también vemos que, al igual que en el caso de la orejera X1A, el comportamiento de las curvas son similares y también se observa un valor, ¿no es verdad?, más próximo a la frecuencia de 2000. Y que las mayores diferencias las tenemos en la frecuencia de 8000 en este caso. Desde toda esta perspectiva, lo que nosotros estamos haciendo es hacer un análisis desde el punto de vista univariado. Pero veamos qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista bivariado, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros comparamos qué es lo que sucede con la atenuación sonora para el protector auditivo Peltor 1A, X1A según método,
observamos que en todas las frecuencias, existen diferencias que son significativas, excepto en la frecuencia de 2000. Recuerden que para el valor de corte del p-value, para poder saber si acaso las diferencias son significativas o no, es que este valor tiene que ser menor o igual a 0.05. Y nosotros aquí tenemos un valor, en el caso de la frecuencia de 2000, de 0.1297. Y es por eso que está destacado en rojo. Veamos qué acontece a continuación con la orejera Peltor X5A. En este caso, independientemente de la frecuencia, observamos que, ¿no es verdad?, existen diferencias significativas entre los valores obtenidos entre ambos métodos. Y eso es bastante importante y es relevante. Entonces, lo que nosotros, a partir de todo este análisis, tanto univariado como bivariado, vamos a pasar a ver las conclusiones de nuestro trabajo. La primera de ellas dice que los valores de atenuación sonora dados por ambas metodologías, si bien presentan una curva de atenuación sonora similar, no son iguales. Las atenuaciones sonoras obtenidas con el método Mire son mayores a las obtenidas con el método Real, independientemente del modelo de la orejera. Una vez más se comprueba la fortaleza del método objetivo, que es el método Mire, en relación a que permite evaluar individualmente la real protección entregada por el protector auditivo, ya que lo hace de usuario en usuario. Sin embargo, requiere que traslademos, ¿no es verdad?, a faena o terreno el equipo, al operador del equipo, así como también debemos tener ciertas condiciones mínimas para la ejecución de la prueba, que no siempre se da en condiciones de terreno. Por otra parte, una de las fortalezas del método subjetivo o método Real es que considera todas las vías de ingreso del sonido al oído interno, cosa que no ocurre con el método objetivo o método Mire. Sin embargo, su debilidad es que es un método de ensayo que, como ya dije anteriormente, requiere condiciones controladas que muchas veces son imposibles de reproducir en faena o en terreno. Por otra parte, también, como conclusión, vamos a ver en la siguiente imagen que las atenuaciones sonoras obtenidas por el método Real y Mire para las orejeras Peltor X1A presentan diferencias significativas para todas las frecuencias, excepto en la frecuencia de 2000, como ya lo vimos en la gráfica correspondiente. Por otra parte, las atenuaciones sonoras obtenidas por el método Real y Mire para la orejera Peltor X5A presenta diferencias significativas para todas las frecuencias. La fortaleza de este estudio es que los resultados de atenuación sonora que se obtuvieron para ambos métodos, tanto el Real, que sería el método, ¿no es verdad?, subjetivo, y es el método gold standard, recuerden ustedes, y cómo informa finalmente el fabricante la curva de atenuación de su protector auditivo, los valores H, M, L, SNR que entrega en las fichas técnicas, y el método Mire, que es un método de tipo objetivo, fue realizada bajo las mismas condiciones de laboratorio y con los mismos sujetos. Por lo tanto, controlamos las variables que podrían haber incidido en los resultados. Considerando todo lo que yo ya he explicado durante la presentación y en las conclusiones, concluimos finalmente, o como gran conclusión sacamos, que ambos métodos son complementarios. Por lo tanto, yo quisiera, ¿no es verdad?, terminar con esta reflexión. En primer lugar, que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, de un autor anónimo. Y tenemos otra que dice: el ruido es relativo al silencio que lo precede. Cuanto más absoluto es el silencio, más espantoso es el trueno. Esta, no es verdad, es de Alan Moore y de V de Vendetta. Y quisiera yo solo agradecer la atención que ustedes me han prestado para finalmente, en la próxima, quisiera mostrarles, ¿no es verdad?, el nombre de mi presentación, que es la comparación sonora obtenida según metodología subjetiva Real y objetiva Mire. Y reitero mis agradecimientos para la corporación por la invitación que se me ha cursado. Y bueno, espero que haya cumplido con los objetivos que ustedes se habían planteado al momento de asistir a esta conferencia. Muchísimas gracias.